Buenos días con todos, espero que se encuentren bien, que han tenido una buena semana. Bueno, lamentablemente ayer no pudimos tener clase, digamos, hubo un corte de luz aquí en la zona casi toda la mañana. Entonces, pues vamos obviamente, a correr los temas que se venían haciendo. Eso significa que hoy vamos a tener, digamos, la primera hora clase, vamos a avanzar con lo que nos queda de mirar lo que tiene que ver con la evaluación estadística del concreto. Luego de 11:10 a 11:20 más o menos van a tener, digamos, una evaluación sobre lo que hemos hablado de calidad, ¿cierto? De todo lo que es el gestión de calidad y la parte de calidad del concreto. Y las exposiciones que teníamos en teoría para el día de hoy, pues van para la próxima clase, que es el siguiente miércoles. Entonces, bueno, voy a habilitar porque alguien me preguntó ahorita si que tenía problemas para subir en el Turnitin. Seguramente es porque estaba hasta anoche, obviamente, originalmente la subida a las presentaciones, pero lo voy a habilitar para el próximo, sería para el próximo martes en la noche. Van a tener tiempo suficiente para subir sus presentaciones, ¿ok? Entonces, la próxima clase tendríamos las presentaciones de los grupos. Terminando las presentaciones, iniciaremos el módulo que nos queda faltando, que veríamos entre esa clase y la última clase, que es el próximo jueves, referente al tema de cambios volumétricos y patologías en el concreto. Y al final de esa clase, los últimos 10 minutos, haremos una pequeña evaluación sobre ese módulo, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre los cambios debido a la no clase de ayer? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Cuándo es el control de las clases pasadas que hemos hecho? El control, no te entiendo, el control de las clases pasadas de calidad, hoy en los últimos de 11:10 a 11:20. Ok, gracias, ingeniero. Ya, ok. ¿Alguna otra inquietud? Así es, Alexandra. Sí, sí, porque digamos la exposición va a ser el próximo miércoles, entonces van a tener tiempo para subir la información hasta el próximo martes. Yo no tengo problema, o sea, para mí es indiferente. Lo importante es que hagan buenos trabajos y expongan bien la próxima clase, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar del tema, digamos, estadístico. Voy a quitar mi video porque hoy he tenido problemas con el internet. Ahora en la clase anterior se me cayó una vez, entonces espero que no se caiga. Y vamos a hablar sobre el tema de la parte estadística. Muy bien, entonces, ¿qué están viendo ustedes ahí? Están viendo, digamos, el análisis estadístico de un concreto en una empresa productora de concreto. Y aquí yo quiero que comencemos a mirar un poco de lo que hemos hablado en las últimas clases, porque resulta que si bien sabemos que hay unos parámetros que hay que cumplir de calidad, por ejemplo, los parámetros que tienen que ver con la normativa que dice que sobre el referente al F' sub C requerido, ¿cierto? En donde habla que, digamos, el promedio de 3 muestras o de muestras de resistencia consecutivas nunca puede ser inferior al F' sub C requerido, al F' sub C, y que ninguna muestra individual puede ser inferior a 35 kilogramos centímetro cuadrado del F' sub C, ¿cierto? Eso es lo que dice que al final se resumen las dos fórmulas que uno aplica para el F' sub C requerido.
Eso, digamos, es la parte numérica, pero hay otra parte de interpretación que sirve para el control de la producción y el control de calidad, que está muy asociados a dos variables que ya hemos hablado. Una que es usual, que es la desviación estándar, con la cual, digamos, nosotros hemos hecho los cálculos para hallar los F' sub C requeridos, ¿cierto? Y por otro lado, el coeficiente de variación, que hemos hablado algo de él, pero que hoy quiero profundizar qué significa el coeficiente de variación en términos de los temas de calidad. Entonces, aquí comienza a surgir, digamos, las primeras cosas, y es el análisis estadístico, que es, digamos, tener uno las muestras y hacer los ensayos y fallar las resistencias y obtener unas resistencias promedios y demás. Recordemos que lo primero tiene que ver es que eso se hace por cada tipo de concreto. O sea, yo no puedo revolver concretos. Si ustedes ven aquí, miren, voy a ir acá a esta. Acá está el código de diseño. Ahí donde estoy parado dice código de diseño, ¿cierto? Mira, ahí dice código de diseño. Y entonces, en ese código de diseño hay un 1-300-E57B-5. Ok. El primer dígito y el último dígito corresponden a temas internos de esta empresa productora de concreto. Y lo que está en la mitad de esos dos dígitos sí tiene que ver con características del concreto. Por ejemplo, el 300 tiene que ver con la resistencia F' sub C del concreto, 300 kilogramos centímetro cuadrado. Punto 1. Punto 2 es el 5,7 significa el uso del concreto, o sea, la distribución granulométrica del concreto. Y la B significa bombeado. Entonces, dése cuenta que ahí hay tres características: resistencia, uso del agregado y la forma de colocación del concreto. Ahora, yo no puedo en este análisis estadístico de este concreto meter, por ejemplo, un concreto que tenga resistencia de 350 o meter un concreto que tenga un uso 6,7 o meter un concreto que no sea bombeado, sino que sea normal. Cada uno va a tener su análisis estadístico aparte y es lo que aparece en las pestañas que están aquí abajo. Si me voy a otra cualquiera, vamos a mirar esta de aquí. Y vamos a ampliarla para ver el código. Solamente vamos a ver el código. Luego vamos a hablar de lo demás. Entonces, si ustedes ven aquí el código, voy a ponerlo más amplio. El código de diseño ya es diferente. Mire que el código de diseño acá es 350 A3 E57D. Entonces, 350, aquí ya la resistencia no es 300, es 350. Aquí el A3 significa que además es un concreto acelerado a 3 días. O sea, la resistencia la voy a querer adquirir a los 3 días, no a los 28 días. ¿Sí? Y por otro lado dice que el uso sigue siendo 5,7, pero ya no aparece la B de bombeado, sino una D que es un concreto normal. O sea, no es un concreto que se esté colocando bajo algún sistema, ¿cierto? Entonces, eso hace que cada tipo de concreto tenga un análisis desde el punto de vista estadístico propio y diferente. Ya no puedo yo mezclarlo. Entonces, esa es la primera connotación. Yo no puedo mezclar tipos de concretos diferentes. Tengo que tener en el análisis estadístico, el concreto tiene que ser el mismo, ¿ok? Volvamos a nuestro anterior ejemplo para seguirlo. Ok, entonces estamos aquí. Entonces aquí aparecen, digamos, diferentes información que también son muy importantes para el análisis. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, lo primero que aparece es algo que es un factor 3D a 28D. Es el factor de resistencia de
3 días con respecto a la resistencia a 28 días. ¿Por qué? Porque esta primera parte es el análisis estadístico, como dice aquí, a 3 días. ¿Sí ven? Entonces yo puedo hacer un análisis estadístico a 3 días, a 7, a 14, a 28, a 40, a las edades que yo quiera. ¿Por qué esto es importante, muchachos? Porque resulta que, y voy a hacer acá un gráfico, uno desde el punto de vista de producción debería de tener, voy a hacer aquí una curva, debería de tener la curva de evolución de su concreto. O sea, si por un lado yo tengo la resistencia, si en el eje Y tengo la resistencia, en el eje X tengo la edad, recordemos que las curvas de evolución de ganancia y resistencia del concreto son algo más o menos así. ¿Qué significa eso? Que a los 3 días yo voy a tener un X porcentaje de la resistencia referente a la de 28. A los 7 días voy a tener otra ganancia de resistencia referente a 28. Y a los 28 días, pues voy a obtener la resistencia que yo espero. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá tengo los 3 días, si acá tengo, si acá tengo los 3 días, acá por ejemplo tengo 7 días, acá por ejemplo tengo 28 días, y entonces cada uno de esos me da, en este caso por ejemplo, los 3 días me está dando que es el 50%, si lo ven acá dice que es 0.5. Además lo corroboran porque dicen que pues si es a 300 la resistencia, pues a 3 días lo que se espera es que es 150, o sea, el 50%. Entonces, yo aquí estaría en el 50%. A los 7 días creo que en este caso es el 70%. Y a los 28 días, pues en el 100%. ¿Por qué eso es importante? Porque ¿qué pasa si, qué pasa? Hago yo la pregunta, ¿qué pasa, sucede si, por ejemplo, en algún momento la resistencia a 3 días da por debajo de 150? Eso quiere decir que muy seguramente no voy a lograr la resistencia a los 28 días, porque si arranco por debajo, pues ya no voy a llegar allá. Y esto es interesante desde el punto de vista de control de calidad y para la obra por varias razones. La primera es porque resulta que yo no tengo que esperar a que el problema esté avanzado, lo puedo anticipar. ¿Y qué refiere a anticipar? Imagínense que yo no tuviera esa resistencia a 3 días y a 7, sino solo a 28, que es lo que a veces en obra hacen. En obra apenas toman probetas para calcular a 28 días. Y entonces yo espero 28 días y a los 28 días no me dio 300, sino me dio 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ahí ya he perdido tiempo para saber qué hago con él. En cambio, si a los 3 días, por ejemplo, yo ya veo que ese concreto en vez de darme 150 me dio 100, pues seguramente la proyección es que va a llegar a 200, porque si me dice que solo alcanza el 50% a 3 días respecto a 28, pues va a llegar a 200. Entonces tengo oportunidad, me he ganado 25 días para tomar decisiones en obra. Si voy a demolar ese concreto, si voy a mejorarlo con algún aditivo, si voy a reforzar el concreto. O sea, puedo hacer cosas anticipadas. Entonces, es muy usual que en las empresas productoras de concreto se tenga esto, se tenga, digamos, el análisis de la curva de evolución del concreto para poder hacer un seguimiento a ese tipo de concreto. Pese a que la resistencia especificada sea 28 días. Pero una cosa es la resistencia específica y otra cosa es el control. Por esto, acordémonos que aquí estamos hablando de control de calidad, de cómo hacer que la información me sirva para tomar decisiones. ¿Vale? Entonces, bueno, eso lo hago a 3 días. Ahorita vamos a ver qué es la información que hay abajo, no se preocupen. También puedo hacerlo a 7 días. Mire, entonces aquí está. ¿Sí? A 7 días, la resistencia a 7 días esperan que sea el 70%, o sea, como mínimo debería de tener 210 kilogramos. Y luego, pues ya viene la resistencia a los 28 días, que es donde quiero ya detenerme. ¿Sí?
Entonces acá tengo mi resistencia a los 28 días. Entonces, pues la resistencia de diseño es 300, ya hemos visto, y aquí ya he hecho un análisis estadístico, ahorita lo vamos a ver en qué, con calma. Entonces, lo primero es, me dice que la resistencia promedio está en 452, o sea, está por encima de la de diseño, lo cual quiere decir que está bien. Acordémonos de nuestra curva de distribución normal en la parte estadística, que tiene una desviación estándar de 31.83 kilogramos por centímetro cuadrado. Con ese análisis me está dando una expectativa de falla de 1 en 10.000. Acordémonos que la norma, ¿qué es lo que dice? Que la expectativa de falla sea 1 en 100. O sea, aquí estoy sobrado. Pero miremos si eso es cierto en la parte numérica, porque eso es lo que dice la estadística. O sea, aquí detrás de esto, si ustedes ven allá arriba, pues se ven las fórmulas y todo eso. Bueno, yo no voy a entrar en las fórmulas. Pero, por ejemplo, acá tengo 88 muestras. ¿Sí? Entonces, miremos qué pasa. Entonces, yo tengo, digamos, una guía es el documento de remisión con el que he despachado el concreto. Me dicen qué fecha fue, me dicen la hora en que hice el ensayo. Y aquí acordémonos de algo que vimos la clase pasada que era muy importante, y es que dependiendo la edad del concreto, yo tengo que fallar en un rango las probetas. Si son edades jóvenes, el rango es muy corto en horas. Si son edades más largas, o sea, 28, 45, 90 días, tengo más lapso de tiempo. Entonces, la hora del ensayo es importante saberla porque esa debería de ser la hora en la que realmente se cumple esos días que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, además aquí, digamos, tengo qué tipo de elemento es, o sea, una caja de paso, el comedor, el tópico, la zapata, para saber en dónde está ubicado ese concreto en la obra. Y luego viene la resistencia a la compresión de ese concreto, que como hemos hablado, en este caso son probetas que ustedes ven ahí, dice de 4 pulgadas, o sea, las probetas pequeñas, dijimos que las probetas pequeñas eran 3 por cada edad. Entonces acá tenemos las 3, miren. ¿Sí? Probeta 1, 2 y 3. Y en este caso, el primero, por ejemplo, era 428 y una probeta, 422 la otra y 431 la otra, para darme un promedio de ese concreto a esa edad de 427. Y entonces en esta columna tenemos los datos individuales de las probetas, que es la que me dice la norma que ninguna puede estar por debajo de la resistencia de diseño menos 35. En este caso sería 300 menos 35, 265, ¿cierto? O sea, ninguna probeta individual puede estar, ningún resultado, perdón, puede estar por debajo de 265. Veamos si eso es cierto. Yo veo ahí 427, 400, 451, 431, 402, un 378 por aquí, 504, un 454, un 509, un 499, 378, 440. No veo ninguno, o sea, estaría yo cumpliendo con ese requisito. Y por otro lado, había otro requisito que decía que el promedio de 3 probetas consecutivas, ninguno podía estar por debajo de la resistencia de diseño del F' sub C. ¿Qué significa el promedio de 3? Miremos acá, 414. Entonces, si yo cojo estos 3, perdón, aquí hay algún error en alguna parte. Un momento, por favor. Ah, sí, ya. Si ustedes ven, por ejemplo, yo cojo este 411, es el promedio de estos 3, mire. 439, 424, 412 me da 411. Y luego me desplazo al siguiente. 420, pues es el promedio de estos 3. Y este es el promedio de estos 3. Y así. Y entonces lo que dice es que el promedio consecutivo de 3 muestras, ninguna puede estar por debajo del F' sub C. O sea, ninguna puede estar por debajo de este caso de 300. Entonces miremos si eso es cierto. Entonces yo veo acá 427,
397, 428, 443, 437, 426, 398, 501, 401, 441, 496, 460, 443, 442, o sea, no veo ninguno. Entonces, en teoría, este concreto está cumpliendo con los dos requisitos que me dice la norma o el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿vale? Entonces, des en cuenta que es un tema ya numérico, es el análisis estadístico. Muy bien. Ahora, ¿para qué más me sirve este análisis? Me sirve para optimizar la producción del concreto, que es un tema importante. ¿Qué significa optimizar la producción del concreto? Mejorar o economizar el concreto, hacer un concreto más económico sin poner en riesgo la resistencia. Entonces, miremos aquí esta primera parte. Aquí ustedes ven, acabo de resaltar, de que ese concreto tiene, en el diseño original, tiene 390 kilogramos por centímetro cuadrado, por metro cúbico de concreto de cemento. Y con eso estoy obteniendo una resistencia de 436 kilogramos por centímetro cuadrado, que cumple con la norma, porque ya lo hemos visto aquí en la serie, ¿cierto? Entonces, yo arranqué con 390 kilogramos. Como me dio esta resistencia que está muy alta, entonces, ¿qué hago yo luego? Me bajo, miren acá, a 360 kilogramos y la resistencia aún sigue alta. Hago un análisis estadístico, o sea, tengo una serie de datos de ese, que lo que está en amarillo, y eso me dice que todavía puedo optimizar. Y entonces, ¿qué hago? Me voy a otro en donde ya mi cantidad de cemento es 345 y la resistencia aún sigue 447. Entonces, ¿qué he hecho? Voy a ir aquí a la tabla de resumen para que miremos el resumen de este concreto, que es este que está aquí, que estoy, digamos, resaltando. Entonces, ustedes ven, arranqué con 390 kilogramos de cemento, ¿sí? Arranqué con 390 kilogramos de cemento. Y me dio una resistencia de 436 kilogramos promedio. O sea, un 45% por encima de la resistencia de diseño. Entonces, como está alta, ¿qué me fui? Me fui acá y bajé a 360. O sea, aquí ya economicé 30 kilogramos de cemento. Y sigue la resistencia, inclusive subió a 457, al 52%. Entonces, como todavía es alta, voy y bajo aquí, mire, a 345 y mantengo la resistencia, miren, 438 kilogramos, un 50%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hizo es, pasé de 390 a 345. O sea, reduje en 45 kilogramos de cemento por metro cúbico. Y lo que más vale en el concreto es el cemento. Entonces, lo que estoy es optimizando mi diseño de mezclas sin poner en riesgo, porque ustedes se dan cuenta, la resistencia sigue siendo la misma. Esto básicamente se hace, y acordémonos aquí, voy a borrar esto y poner aquí, vamos a hacer una curvita aquí al lado. Ustedes se acuerdan de nuestra famosa campana de Gauss, ¿sí se acuerdan? La distribución normal que le hace uno a la parte estadística, que básicamente es una curva que es de este tipo. ¿Sí la recuerdan? En donde qué cosas hay como atributos de esta curva, que aquí en la mitad está el promedio, ¿cierto? Normalmente uno acá tiene el promedio de lo que esté analizando, en este caso resistencia, y que a cada lado hay un 50% de probabilidades de que ocurran eventos, o por debajo o por encima, y que esos eventos están marcados por lo que se llama la desviación estándar.
¿Sí se acuerdan? La famosa S o desviación estándar al lado y lado. Es la que calculamos. Para el caso del concreto que hemos dicho, para el caso del concreto hemos dicho que yo tengo que ubicar mi F' sub C, mi F' sub C, que es mi resistencia a diseño, en un sitio en donde garantice que básicamente el 99% de las veces, porque solo puedo fallar una sola vez, la resistencia esté por encima. Razón por la cual es que mi F' sub C requerido, que calculo con base a la desviación estándar, normalmente está por ahí cerca a la resistencia promedio. Entonces, esto yo lo logro, esta curva, para cumplir con el 99% mediante cemento, ¿cierto? Bueno, diseño de mezcla, pero lo que más incide es el cemento. ¿En dónde puedo yo optimizar esa mezcla? ¿Qué es lo que hace uno con ese análisis estadístico de bajar, por ejemplo, lo que veíamos aquí, ¿cierto? Que bajábamos de 390 hasta 345. Pues lo que yo hago es que optimizo la mezcla. ¿Y cómo la puedo optimizar? Usualmente la optimizo mejorando la desviación estándar. ¿Qué significa mejorar la desviación estándar? Significa, voy a pintarlo acá en azul, que mi curva de distribución ya no va a ser esa, sino va a ser, por ejemplo, esta curva de distribución. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta curva de distribución? He hecho que mi desviación estándar, ¿cierto? Porque la desviación estándar es la que me marca ese 50 y 50 a cada lado. He hecho que mi desviación estándar sea más pequeña. Y al ser más pequeña, lo que he hecho es desplazar este promedio de aquí a acá. Y al desplazar el promedio, también desplazo el F' sub C requerido. Bueno, esa diferencia, digamos, entre la desviación estándar azul y la roja, lo único que significa es ahorro de cemento, ¿cierto? Porque es en cuenta que igual yo estoy cumpliendo, o sea, yo no he cambiado el F' sub C requerido de sitio, sigue siendo el mismo. Con cualquiera de las dos curvas estoy garantizando de que cumplo con el 99% de los eventos, porque no estoy corriendo la curva hacia la izquierda. Parto del mismo punto y simplemente la estoy colocando que sea, digamos, más chata, más aplanada, ¿cierto? Entonces, esta es la forma como se utiliza el control de calidad para optimizar el diseño de la mezcla, para hacer que se cumpla con el requerimiento que dice la norma, sin poner en riesgo la resistencia del concreto y haciendo un concreto que sea más económico. Miremos, aquí hay otros ejemplos en esta misma. Miremos mire, este es otro concreto. Este es un concreto que es de 350 kilogramos, uso 5.7 bombeado, que arrancó con 420 kilos de cemento y una resistencia de 508. De ahí pasó a 395 kilos de cemento y de una resistencia de 520, o sea, subió la resistencia. Y de ahí bajó a 380 con una resistencia de 459, que es el 31%. Entonces, lo mismo, mire que con este concreto lo que pasó fue que pasamos de 420 a 380, o sea, economizamos 40 kilogramos de cemento, pero aún la resistencia, así haya bajado de 508 a 459, sigue estando por encima de la de diseño, que era 350. Entonces, esta es la manera como la que se trabaja el control de calidad. El análisis estadístico tiene que ser para que le sirva a uno para tomar decisiones de modo de que optimice el diseño de la mezcla. Y optimizar, de nuevo lo repito, significa hacer un concreto más económico, por un lado, pero cumpliendo con las normas desde el punto de vista de la resistencia, o sea, sin sacrificar lo que la norma me exige de resistencia. Entonces, a través de la desviación estándar es que se trabaja el tema de la producción.
Volvamos a nuestro ejemplo. Aquí estamos. Entonces, aquí aparece otra cosa que es el coeficiente de variación. Este que está aquí, rango de variación. ¿Qué es el rango de variación? Pues es la desviación referente al promedio de entre las probetas. O sea, tengo aquí, por ejemplo, 427 es el promedio, pero tengo probetas que dieron 222 por abajo y otras que dieron 231. El rango, digamos, de desviación de esto es 2.21 y eso se mide con el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación, ¿qué es lo que me está midiendo? Ya no me está midiendo la calidad del concreto. La calidad del concreto me lo mide la resistencia promedio, esta que está aquí. Pero ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo qué tan variables son las probetas entre ellas mismas. ¿Qué tanta variabilidad hay entre ellas mismas? Porque este concreto, este que estoy aquí señalando, pues es el mismo concreto. Era el mismo concreto que a la misma hora hice las 3 probetas y si lo hice bien, digamos, teóricamente deberían de haber dado el mismo número. Pero tienen unas desviaciones propias ¿de qué? Del control de calidad. Entonces, aquí con la coeficiente de variación ya lo que yo mido es el control de calidad del proceso. Ya no el control de producción, sino de calidad. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir ese coeficiente de variación? Si el coeficiente de variación está muy alto, significa que hay mucha dispersión entre los datos, entre las mismas probetas. Eso lo vimos en la clase pasada. Esa dispersión se puede deber a una mala elaboración de las probetas, se puede deber a un mal estado de los moldes, se puede ver a que la prensa no esté calibrada, se puede ver de que no se haga un buen refrendado para garantizar el paralelismo entre las caras de la probeta, etcétera. O sea, dése cuenta que todo eso ya tiene que ver es con el control de calidad, no con la producción del concreto. ¿Ok? Entonces, miremos aquí ejemplo. Entonces, miremos acá, por ejemplo, 291, o sea, hay una dispersión alta. Bueno, digamos, es la dispersión más alta de los datos que yo veo ahí, porque, digamos, aquí estamos en 412 y digamos, hay hasta de 405 y 417. Pero también puede haber aquí una muy baja, mire, 0.9 nada más, porque teníamos un concreto que dio 442, en donde la probeta más baja es 440 y la más alta 400. O sea, solo hay 4 diferencias, ¿sí ven? Y así podría yo ir mirando. Mire esta acá muy alta. Esta, por ejemplo, sí, está muy alta, 692. Porque tengo probetas de 473 hasta 507. Acá hay una dispersión alta en las probetas. Seguramente, sobre todo esta probeta, tenés en cuenta que está muy baja respecto a estas dos. Entonces, esos son los análisis que tiene uno que estar haciendo del coeficiente de variación. Lo ideal es que uno tenga un coeficiente de variación bajo porque eso significa que mi control de calidad está siendo bien hecho. ¿De acuerdo? Ahora, aquí aparece algo que vimos también en la clase pasada y que quiero, digamos, que recalquemos y es, como esto tiene que ver con las probetas, una de las formas que yo puedo saber si mis probetas están teniendo problemas o no, es cómo falló. ¿Se acuerda el tipo de fractura que tiene la probeta? Entonces, des en cuenta que aquí, además de todo, a cada probeta le colocan si la fractura fue tipo A, B, C, D, E. ¿Sí? Recordemos qué es eso de las fracturas y cómo se interpreta esas fracturas en el concreto. Entonces, si yo voy aquí, mira, acá tenemos el gráfico de los tipos de fracturas. Voy a ampliarlo para que lo veamos bien. Entonces, yo tengo diferentes tipos de fracturas, ¿cierto? Tengo la fractura tipo A, la fractura tipo B, C, D y E. Y entonces de cada una de ellas hay una descripción. La clase pasada yo les dije que lo usual, o sea, lo usual no. Digamos, el mejor tipo de falla es el tipo A, pero que es aceptable el B y el C, ¿cierto? O sea, el A es el mejor, pero se aceptan fallas de tipo B y C. Y que la D y la E
usualmente pues no son fallas adecuadas. O sea, si a mí me apareciera una probeta que falló de la forma E o de la forma D, yo debería de revisar esa probeta qué le pasó. Porque puede ser una probeta que esté mal elaborado, que haya pasado algo, y entonces yo debería de descartarla del análisis estadístico. O sea, si una probeta que me dio E, seguramente me está dando unas resistencias que no son ciertas. Entonces, si no son ciertas, lo mejor que debería yo de hacer es quitarla del análisis estadístico porque me está generando una distorsión en el análisis. Veamos qué dice de cada una de las probetas. Entonces dice que la probeta A, testigos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 25 de una pulgada. Eso quiere decir que este tipo de falla que es en diagonal, pues quiere decir que es la falla adecuada, porque los esfuerzos se distribuyeron en forma equitativa en las dos superficies y da que la probeta falle en forma diagonal. Miremos qué dice de la B y la C. Entonces, de B y C dice que testigos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, testigo no bien definido en el otro. Claro, o sea, yo lo que acá estoy viendo es que en ambos casos, ¿qué sucedió? Que en uno de ellos, en la parte de abajo, el testigo está bien definido porque tiene la misma forma de cono, pero hacia arriba ya no falló en cono totalmente. ¿Sí ven? En una falló en forma columnar y en otra, digamos, sí siguió el mismo patrón. Pero aún son aceptables. ¿Qué pasa con el tipo D? El tipo D dice que fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos, golpee suavemente con un martillo para distinguirla del tipo A. Entonces, ¿qué dice acá? Si ustedes ven el tipo D, lo que sucede es que la fractura ya no se dio en diagonal, sino solo en una diagonal, primero que todo. Y segundo, si ustedes se dan cuenta, no está arrancando desde los vértices, sino más arribita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto puede obedecer a una probeta mal elaborada. ¿Qué es una probeta mal elaborada? Por ejemplo, yo cogí y puse la primera capa y me fui a hacer otra cosa en la obra y luego regresé a los 20 minutos y coloqué la segunda capa. Pues lo que sucede es que ahí genero lo que se llama una junta fría y es que el primer concreto ya comenzó a endurecerse y cuando viene el segundo ya no se van a unir los dos. Entonces dejo una capa que separa los dos concretos que es posible que en el momento en que yo le genere una fuerza pues falla por ahí, porque es una plano de falla, se llama eso, una superficie débil. También se puede ver, acuérdese, a que cuando uno hace las probetas, cuando uno termina de darle las compactaciones con la varilla a los 25, tiene que darle unos golpecitos con el martillo para que se cierre. Porque si no se cierra, puedo generar también una falla ahí, porque van a quedar unos huecos entre los dos concretos que me van a generar una falla, porque son espacios vacíos. La otra razón puede ser, acuérdese que las capas superiores de cada una de las capas con las que uno hace las probetas cilíndricas, la varilla de compactación debe penetrar más o menos 1 pulgada la varilla y la capa inmediatamente inferior. Si yo no lo hago, entonces no garantizo de que se unan las dos capas. Entonces, esas son cosas que pueden explicar que esto se dé. Ahora, sin embargo, allá abajo hay un comentario que decía, golpee un poco con algo, con un martillo, el concreto para ver si para identificar si es que de pronto no es una falla tipo A. Porque puede ser que yo esté viendo solamente eso que está ocurriendo ahí, ¿cierto? O sea, solamente vea esta. Pero puede ser que cuando la golpee me aparezca la otra.
Y entonces resulta de que paso de ser una falla tipo D que es mala a una A que es buena. Entonces es una forma de verificar. Y veamos la tipo E. La tipo E dice que es unas fisuras verticales encolumnadas a través de los extremos por testigos mal formados. Entonces, cuando yo hago mal los testigos, es posible que me dé esta falla tipo E. Lo mismo también puede suceder por una razón, y es cuando yo hago mal refrendado. Acuérdese que refrendado es que yo tengo que garantizar de que mis dos caras estén totalmente paralelas, ¿cierto? Voy a exagerar aquí. Supongamos de que yo hago mal el refrendado y esta cara no me quedó paralela, sino me quedó así. Aquí está exagerado. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando yo aplique la carga de la prensa, la carga solamente se va a recostar en un lado. ¿Sí? O sea, la carga se va a ejecutar solo en un sector, en el otro no, porque pues está en el aire, llamémoslo así. Y entonces cuando esta carga yo la aplico solo en ese costado, pues es muy posible que se dé este fenómeno de una falla columnar, porque todo el esfuerzo solamente se está dando en una parte ¿de qué? De la probeta, no en la totalidad del área de la probeta. Entonces, es muy importante verificar también la forma como falló. Entonces, des en cuenta que el análisis estadístico de la producción del concreto va más allá. Va más allá de un tema numérico solamente. No es solamente decir, ah, sí, la resistencia promedio es tanto y cumple con el requisito del F' sub C requerido y ya. No. Ya aquí entonces era lo que veíamos cuando hablábamos de los sistemas de gestión de calidad. Los sistemas de gestión de calidad están para que uno mejore. ¿Se acuerdan de ese tema de mejora continua que tienen los sistemas de gestión de calidad? Bueno, esto es un sistema de gestión de calidad, una mejora continua. Dese cuenta que lo que hemos hecho aquí, o lo que ha pretendido, digamos, hacerse en esta empresa siempre cuando se mira el control de calidad, es mejorar su eficiencia, o sea, hacer concretos más económicos sin necesidad de sacrificar la resistencia, sino manteniendo la resistencia de diseño. Entonces, por un lado, con el análisis estadístico, básicamente la desviación estándar, vuelvo, lo repito, lo que hago es mejorar mi productividad. Pero para hacer esto también necesito tener un buen sistema de gestión de control de calidad. Entonces lo miro, ¿cierto? Ese sistema de gestión de calidad lo voy a medir o lo voy a tener que estar mirando a través de esto, del coeficiente de variación y del tipo de fracturas de las probetas, para que mis datos sean confiables. Entonces acordémonos también que era algo que hablábamos en los sistemas de gestión de calidad y era el tema de confiabilidad. Los sistemas de gestión de calidad me tienen que dar confiabilidad en la información que yo tengo. Y como decían los sistemas de gestión de calidad, yo tengo que medir en tiempo real lo que está sucediendo. Mira, acá yo lo mido, mire, el día 6, el día 7, el día 13, 18, 21, ¿sí? O sea, lo estoy midiendo en el tiempo lo que está sucediendo. Y esto, pues, es lo que uno hace cuando define, por ejemplo, en los sistemas de gestión de calidad, lo que llamamos los PPI, los puntos de inspección, ¿se acuerdan? Entonces, acá tenemos unos puntos de inspección. ¿Cuáles? Un punto de inspección que es la calidad de la producción del concreto y la calidad del control de calidad del concreto. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago a través ya de lo que es el control de calidad, que es lo que estamos viendo acá, o sea, ya de la elaboración de las probetas mediante unas normas técnicas, el curado de las probetas mediante unas normas técnicas, la forma de fallar el concreto, o sea, de ponerlo en una prensa hidráulica mediante una norma técnica, o sea, dése cuenta que todo está normalizado para garantizar la confiabilidad de la información que yo tengo. Y con eso, como decía,
en la parte de gestión de calidad no se trata solamente de dar un número, sino de analizarlo y proponer correcciones, que pueden ser correcciones a favor como las que hemos visto hoy, o sea, a favor es de que está dando bien y todavía tengo margen de optimizar, o podría ser en contra, o sea, ¿qué pasa si en vez de esto nos hubiera dado acá que la resistencia promedio estaba dando 280? Pues entonces ahí estábamos en un problema, porque lo que estaba diciendo es, ojo, si esto está en 280 y mi resistencia tiene que ser 300, pues entonces yo no me puedo quedar mirando datos que sigan dando 280, voy a tener que tomar acciones. Entonces ahí es lo contrario, entonces en vez de bajar la cantidad de cemento, seguramente tendré que subir la cantidad de cemento. O sea, es para eso que son los sistemas de gestión de calidad, en donde el control de calidad es parte del sistema de gestión de calidad para ayudar a mejorar. Siempre tiene que ser con ese propósito, ayudar a mejorar. Acuérdense de eso. ¿Ok? No sé si haya alguna inquietud, alguna pregunta de lo que hemos visto. Bueno, vamos a hacer un receso de unos 10 minuticos y regresamos, ¿ok?
Bueno, muy bien. No sé si haya alguna inquietud, alguna pregunta. Igual entonces vamos a esperar a las 11:10, ya deben de tener para que hagan su evaluación sobre la parte de calidad. Son 10 minuticos, 10 preguntas muy rápidas, muy sencillas, ¿ok? Igual voy a estar aquí si se requiere algún comentario, alguna pregunta. Ya habilité para que puedan subir al Turnitin el trabajo de las exposiciones. Van a tener hasta el próximo martes a medianoche, pero tienen suficiente tiempo, ya deberían de haberlo tenido, entonces súbanlo con tiempo para que no tengan problemas luego de que el sistema se cayó, que la plataforma estaba lenta, etcétera, ¿ok? Ingeniero, tengo una pregunta. Sí, Mi grupo anoche envió a su correo todo el trabajo, lo que es el tríptico, el informe, las diapositivas. Pero sí, sí como los ahora vi. tenemos, sí, como ahora tenemos una semana más de tiempo, hemos decidido mejorar nuestro trabajo. No sé si podemos volver a enviarlo el día martes en la noche. Sí, Ok, gracias, sí, no ingeniero. hay problema, mejórenlo y lo envían el día, pero acuérdense que lo que es el trabajo escrito en Word, sí tienen que subirlo a la plataforma para el Turnitin. Sí, Lo ingeniero. demás me lo mandan al correo, Ok, muchas gracias, ingeniero. ¿vale?
Ya deben de tener disponible la evaluación, por favor.
Bueno, muy bien, espero que les haya ido bien en su evaluación. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un resto de día y un resto de semana excelente. Cuídense mucho. Chao, muchachos.